Hay leyendas que nunca se olvidan. Un anuncio y empezamos con las noticias. El Capri ruge de nuevo. Un felino endiablado, elegante, indomable y ahora eléctrico. El Capri más rebelde de todos los tiempos. La leyenda ha regresado. Donald Trump cumple su promesa de amnistiar a los asaltantes del Capitolio, abandona acuerdos internacionales, pone en marcha el sellado de su frontera para frenar la inmigración, levanta el veto a TikTok, ignora las políticas de medio ambiente y pone en marcha la cuenta atrás para imponer aranceles a sus rivales económicos. Trump desmonta 4 años de presidencia de Joe Biden en apenas 12 horas frenéticas y un récord de casi 200 órdenes ejecutivas. We're going to put at least a 100% tariff on the business they do with the United States. El nuevo presidente de Estados Unidos amenaza con imponer aranceles del 100% a los productos españoles al acusar a nuestro país de formar parte de los BRICS, naciones emergentes que rivalizan con Estados Unidos. Son China, Rusia, India, Brasil y Sudáfrica. Trump critica a España por su escaso gasto militar. Buenas noches y además en Antena 3 Noticias les contaremos la intensa polémica provocada por el tipo de interrogatorio al que el juez sometió a la actriz Elisa Muliá y a Íñigo Errejón. Hay opiniones críticas sobre el tono utilizado por el juez, por los detalles tan precisos que pretendía conocer y por el lenguaje descarnado que utilizó para plantear las preguntas. Todos los presidentes tratan de marcar su impronta desde el mismo día de su toma de posesión. Es la manera de que se haga evidente que el poder ha cambiado de manos y que ahora manda otro. Esto suele ser aún más intenso cuando el nuevo presidente pertenece a un partido distinto de su antecesor, porque en esos casos estamos ante un cambio no solo de caras, sino de políticas. Pero en el caso de Donald Trump todo suele ser mucho más campanudo, porque está en su naturaleza abayasódora y cercana al absolutismo. En las primeras 12 horas de su mandato ha firmado cerca de 200 órdenes ejecutivas con las que pretende desmontar la presidencia de Joe Biden y está cerca de conseguirlo. Trump se ha referido a la ceremonia religiosa con lo que ha empezado hoy la jornada, ese segundo día como presidente, y en la que la predicadora ha pedido compasión hacia los inmigrantes y hacia las personas LGTBI, justo lo contrario de lo que ayer anunció Trump. El presidente ha tenido este aspecto quizá cansado con tantas horas de celebraciones a sus espaldas. A partir de ya, Trump empieza a dar forma a su segundo mandato. Fueron más de 12 horas de actos oficiales, desfiles y una gala que terminó convirtiéndose en la toma de posesión más cara de la historia. Conjuntados de blanco y negro, Donald Trump y su esposa Melania protagonizaron el tradicional baile de los festejos. Como parte de las celebraciones, el presidente y el vicepresidente cortaron una tarta con la forma del avión oficial, el Air Force One. Para entonces, Trump ya había firmado decenas de órdenes ejecutivas en el Capitolio, otras más en el estadio, en el que celebró el desfile de anoche y posteriormente en el despacho oval de la Casa Blanca. Muchos de esos decretos ponen fin al legado de Joe Biden y pretenden darle la vuelta. Vamos a Washington. José Ángel Abad. Vicente, no es inhabitual que un presidente firme cuanto antes muchísimas órdenes ejecutivas para intentar desmontar lo más rápido posible el legado de su predecesor. Lo hizo también Biden con Trump. Lo que sí es inhabitual es que intente desmontar el legado o los parámetros básicos de todos sus predecesores, que es el camino que Trump, no olvidemos, que prometió a los estadounidenses, pero que va ya camino de ello en estas primeras 24 horas. Hoy ya tiene una primera muestra de oposición. 18 estados apelan su intención de prohibir el derecho automático de nacionalidad por nacimiento, pero Trump sabe que por ahora estas calles son suyas. Con esto, veamos. Este es el momento, regresando de presidente a la Casa Blanca, y el gesto de victoria. Antes, en el desfile oficial y frente a miles de seguidores, voy a empezar a firmar órdenes ejecutivas importantes
como la retirada de la Organización Mundial de la Salud y del Acuerdo Mundial contra el Cambio Climático, mientras su secretario Will Scharf le susurraba: esto nos va a ahorrar $1 trillón. Luego, en el despacho Oval, no sé si leer con vosotros la carta que me ha dejado Biden, pero en lo que se centraba era en declarar emergencia nacional en la frontera con México, anunciar redadas contra inmigrantes indocumentados y prometer al resto del mundo aranceles. En esencia, todos los países aprovechan de los Estados Unidos, pero añadía: todos nos necesitan. Mucha polémica, pero aún así hoy en las calles. ¿Ustedes por ahora están satisfechos? En este momento sí, y sigamos viendo. Tengo esperanza que funcione bien y que sea mejor que los 4 años anteriores. ¿Usted está contento por ahora? Por ahora sí. Queremos ver esa confianza que ya está regresando de los inversionistas. Hoy primera reunión con los líderes republicanos del Congreso. Cuando firmaba los decretos en el despacho Oval de la Casa Blanca, Donald Trump aceptó algunas preguntas de los periodistas allí presentes. Una de esas preguntas la realizó David Alandete, el corresponsal del diario ABC. Quería conocer la opinión de Trump sobre el gasto militar de España, que está muy por debajo de lo que exige Trump e incluso de lo que exige la OTAN. Trump no solo ha cuestionado ese presupuesto, sino que ha incluido a España en el grupo de los países BRICS, a los que amenaza con imponer aranceles de hasta el 100%. España no forma parte de los BRICS. Trump estaba un poco despistado, si es que eso es lo que ocurrió. Los BRICS son un grupo de países que suponen la alternativa al G7. Lo forman 5 economías emergentes: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Lo que sí sabe el presidente de Estados Unidos es que España es uno de los países europeos que menos gasta en defensa. De hecho, es el que menos gasta de todos los países de la OTAN. Eso sí lo sabe Trump, aunque este dato cierto se haya mezclado con otro que no lo es. Esta es la secuencia. NATO that spend the least amount of money, like Spain, France, below the 5%. Spain is very low. And yet, are they a BRICS nation? What? They're a BRICS nation, Spain. You know what a BRICS nation is? You'll figure it out. But, and if the BRICS nations want to do that, that's okay, but we're going to put at least a 100% tariff on the business they do with the United States. España no es un país de los BRICS, como dice Trump, pero sí es un país que no gasta en defensa ni lo que pide el propio Trump ni lo que pide la OTAN. Hoy el gobierno ha respondido a las palabras de Trump, pero tratando de evitar un choque en el primer día de presidencia. Evidentemente, España no es un BRIC, no es un país emergente. Y desconozco si bueno, esa afirmación realizada por el presidente Trump es una confusión o no, pero lo que sí que les puedo confirmar es que España no es un BRIC. Nadie puede negar que el compromiso de España con OTAN, con la seguridad, con la paz y con la defensa es total. Y en ese sentido vamos a seguir trabajando en nuestro compromiso con Unión Europea, en nuestro compromiso con OTAN, y desde luego se está haciendo un enorme esfuerzo inversor en defensa, porque nosotros creemos siempre que invertir en defensa es invertir en paz. Como acaban de escuchar, la ministra de Defensa destaca el esfuerzo presupuestario de España, pero no hay datos de que ese presupuesto vaya a aumentar sustancialmente en breve, que es lo que demanda Trump y lo que también demanda la OTAN. La oposición ha aprovechado las palabras de Trump para cargar contra el gobierno de Pedro Sánchez. Que España no forma parte de esos países denominados BRICS, con lo cual no se verá afectado por dichas medidas. El peligro para los españoles y fundamentalmente para los agricultores y los ganaderos no son esos aranceles, son las políticas de la Unión Europea. Que no hay que tomarse esa afirmación al pie de la letra. Realmente lo más preocupante es que existe una percepción de que España no es fiable. Efectivamente, el gobierno de España no es fiable, pero España sí es un país en el que se puede confiar. Es fácil imaginar que las relaciones políticas entre España y Estados Unidos van a ser complejas a partir de ahora. Por el contrario, hay países que han reaccionado con entusiasmo a la vuelta de Donald Trump al poder. Esther Vaquero. Sí, uno de ellos ha sido Marruecos, que han celebrado, como dices, su vuelta al poder. Donald Trump legitimó en su anterior mandato la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental a cambio de que Marruecos reconociera a Israel. Y ese acercamiento podría afectar a las relaciones con España. Vamos a Rabat. Marc Ferrà. Sí, aquí nadie olvida que fue Trump quien dio el paso que después siguieron otros países como España o Francia. También prometió abrir un consulado en Dakhla, aunque esta idea quedó paralizada con la llegada de Biden. Mohamed VI ya le ha felicitado y ha prometido horizontes más amplios en la relación entre ambos países, una alianza de las más importantes que tiene Washington en el continente, que no solo es política, también militar.
Una de las medidas que Donald Trump prometió llevar a cabo desde el principio de su larga campaña electoral fue el perdón a los procesados por el asalto al Capitolio. Son unas 1.500 personas que fueron condenadas por los sucesos del 6 de enero de 2021, el mayor desafío a la democracia de la historia moderna de Estados Unidos. Dos de los cabecillas de ese asalto ya han sido excarcelados. Aquí vemos el momento en el que uno de ellos, uno de los líderes del grupo que organizó el asalto, salía de la cárcel horas después de la firma del perdón por Donald Trump. Trump ha dejado claro que es un perdón total, completo e incondicional. Ha calificado a los asaltantes como rehenes y hace hincapié en lo mucho que, según él, han sufrido con sus condenas. I see murderers in this country get 2 years, 1 year, and maybe no time. So they've already been in jail for a long time. These people have been destroyed. What they've done to these people is outrageous. El perdón presidencial es una amnistía cuya concesión es potestad del presidente de Estados Unidos. Joe Biden emitió decenas de perdones antes de dejar la Casa Blanca, incluidos varios miembros de su familia. Y Trump ha decidido iniciar su mandato amnistiando a los golpistas que asaltaron el Capitolio, alentados por el propio Trump. Pero la amnistía a golpistas no es algo exclusivo del presidente de Estados Unidos. Hay algún caso más cercano de asaltos a la Constitución que han sido amnistiados. Pero con una diferencia importante, porque Trump ya prometió hacerlo durante su campaña electoral, mientras que en otros casos la amnistía se aprobó habiendo prometido que nunca se aprobaría. Todo esto coincide con el Foro de Davos, en Suiza, donde se reúnen cada año líderes políticos y empresariales de todo el mundo. Se supone que Pedro Sánchez ya ha llegado, pero no se ha dejado ver. De hecho, ha suspendido su agenda de hoy. Tenía previsto reunirse con el consejero delegado de Cisco, la compañía de telecomunicaciones estadounidense, y luego iba a asistir a la cena de apertura del foro. Pero estas dos citas han desaparecido de su agenda repentinamente. Se ignora si está dedicando estas horas a otros asuntos, como por ejemplo evitar una nueva derrota en el Congreso cuando mañana se voten medidas fiscales y sobre pensiones que son muy importantes para el gobierno y que Puigdemont amenaza con tumbar. Sí sabemos que hay muchas conversaciones cruzadas en el intento de evitar esa posible derrota parlamentaria. La sesión del Congreso coincidirá con la intervención de Pedro Sánchez en Davos. Allí está María Ramón. María. Pues sobre esa hora se espera, Vicente, que Sánchez ya esté participando en su primera conferencia donde va a hablar de salud pública, aunque aquí hoy en Davos sigue coleando la investidura de Trump. La presidenta de la Comisión Europea, en un contundente discurso, ha avisado a Europa de que tiene que prepararse para la dura batalla geoestratégica. Además, el presidente de Ucrania, Zelensky, también se ha dirigido a la Unión Europea. Dice que tenemos que aprender a garantizar nuestra propia seguridad y no depender tanto de Estados Unidos. La presidenta von der Leyen avisaba. Hemos entrado en una nueva era de dura competencia geoestratégica. Bruselas se prepara para negociar con Estados Unidos, pero ante tanta amenaza del nuevo presidente, el canciller alemán pedía calma. Necesitamos cabeza fría y no reaccionar a cada tuit que se publique en Washington. Zelensky le pide a los europeos que no se dejen ningunear por Trump y terminen fuera de las conversaciones sobre Ucrania. Los europeos deben estar sentados en la mesa de negociación y no ser unos simples espectadores. Europa le tiende la mano a la nueva administración americana, pero le responde que ante cualquier disputa comercial, la Unión va a defender sus intereses legítimos a cualquier precio. Rusia y China ya se posicionan. Hoy, videoconferencia entre Putin y Xi Jinping para marcar territorio y recordarle a Trump el buen estado de su alianza. Los empresarios españoles también han hablado de Trump, de lo que supondrá su presidencia para las relaciones comerciales con Europa y con España en concreto. María Ramón. Sin duda, Esther, ha sido uno de los temas centrales de todas las conversaciones hoy aquí en Davos, porque son muchos los intereses comerciales entre Estados Unidos y España, aunque tenemos que decir que no somos el país más dependiente. Aún así, todo el mundo está muy pendiente aquí de esa amenaza de nuevos aranceles por parte de Trump, a qué productos afectarán y, sobre todo, con qué tipo de gravamen. Ahora mismo, 28.000 empresas españolas exportan a Estados Unidos, pero también sabemos que Donald Trump tiene unos claros objetivos estratégicos en nuestro país. Trump no ha pisado España como presidente, lo hizo 2 veces antes de serlo, pero ya en la Casa Blanca sí habló de nuestro país con los reyes. Our relationship has been outstanding over the years, and I think especially right now,
excellent trade relationship, military relationship. Son las dos piezas que están en juego. En lo militar, la base de Rota en Cádiz es clave para sus intereses estratégicos, y en lo comercial no se sabe cuándo ni cómo impondrá aranceles. Si se materializa o le sirve a la administración Trump como elemento de negociación. Exportamos a Estados Unidos el equivalente al 2% del PIB, pero hay países europeos mucho más expuestos. El gobierno pide evitar la confrontación. Reforzar estas relaciones porque al final acaban siendo beneficiosas para ambos. Mientras en Davos las empresas creen que Europa debería aprovechar para eliminar trabas y regulaciones. Europa necesita ser más competitivo. Si añadimos más cargas fiscales, pues menos competitividad. Muchas innovaciones surgen en Europa. Hay muchas startups que nacen aquí y luego se van a Estados Unidos. Si no se toman medidas, decía Ana Botín, Europa corre el riesgo de convertirse en un museo. Cuando yo todo pensaba que ya todo estaba logrado, se viene abajo todo, Dios mío. Es uno de los efectos más inmediatos del regreso de las políticas de Trump. Escenas de dolor y lágrimas entre los miles de migrantes que esperaban en la frontera entre México y Estados Unidos para intentar su sueño americano. Muchos de ellos vieron cómo se les cancelaban las citas que tenían programadas para pedir asilo. La presidenta de México ya analiza, dice que con cabeza fría, las medidas aprobadas por Trump que afectan a su país. Marcos González. Sí, llamamiento a la calma por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, que recuerda que Trump ya tomó algunas medidas parecidas en su primer mandato, pero en albergues de migrantes y campamentos improvisados como este, la sensación hoy es de decepción, aunque algunos todavía confían en que la justicia pueda derogar esta medida. Tras meses de espera aquí, la cancelación de sus citas para pedir asilo hace que la mayoría afronte con incertidumbre su futuro. Fue a anunciar sus medidas migratorias y al instante 30.000 personas que esperaban en la frontera de México recibieron este mensaje. Se cancelaba la aplicación para solicitar entrar en Estados Unidos. Ya quedamos en el limbo, no sabemos qué hacer, pero no toman en cuenta todo lo que hemos hecho nosotros como migrantes. Personas como estas que a pesar de todo hoy seguían a pie su viaje a Estados Unidos desde el sur de México. Y darle un mejor futuro a esos niños que están ahí. Migrantes procedentes de Guatemala, Honduras o Nicaragua y que se encontrarán en la frontera cerrada. Trump ya ha reforzado la presencia militar. Son muchos albergues los que están aquí en la ciudad de Tijuana, de lo cual en algún momento van a ser rebasados con tanta comunidad de deportados. Mientras algunos se desahogan golpeando una piñeta simulando a Trump, la presidenta pedía hoy cabeza fría. Es importante siempre tener la cabeza fría para poder hacer una interpretación. Se calcula que 11 millones de personas viven en Estados Unidos sin tener regularizada su situación. La toma de posesión del presidente número 47 de Estados Unidos ha sido una de las más ostentosas de los últimos tiempos. La ceremonia acabó convirtiéndose en un espectáculo televisivo fiel al estilo de Donald Trump. José Ángel. Vicente, aburrido desde luego no ha sido. En realidad nunca ha habido nada igual. Trump ha iniciado su presidencia superando a todos los presidentes anteriores con gestos espectaculares que no son más que un pequeño adelanto de lo que se avecina. Todo lo visto vendrá ahora con más intensidad y con frecuencia. Lo nunca visto, como ya en estas primeras 24 horas. No tuvo que ir muy lejos tras jurar su cargo. El almuerzo se sirvió en el Salón de Estatuas del Capitolio. Ahí se comprobó que Trump no bebe alcohol, brindó con un refresco bajo en calorías. Una comida sin sobremesa porque la agenda llevaba 2 horas de retraso. Y en el Capital One Arena ya le esperaban 20.000 incondicionales y un eufórico Elon Musk. Thank you. Esta mano en alto, para algunos un saludo nazi, no pasó desapercibida. Más comedidos, los hijos de Trump. Lanzaron besos y abrazos y el más jaleado fue el pequeño Barron, que ya mide casi 2 metros. Melania, que no se quitó el sombrero, llegó del brazo de un Trump dispuesto a empezar a trabajar. Could you imagine Biden doing this? I don't think so. De ahí vuelta a la Casa Blanca para luego abrir el gran baile de gala. Conjuntados de blanco y negro, Trump de smoking y Melania, repitiendo el diseñador de hace 8 años, hicieron su entrada triunfal. No higher privilege in life than to serve as your commander-in-chief, not once but twice. Y lo demostró dándolo todo. Bromeó con el sable para cortar la tarta y coreó los éxitos de Elvis en una pista de baile que compartió con toda la familia. Más noticias. Antena 3 ha tenido acceso al sumario de la trama de hidrocarburos. La Guardia Civil sitúa en la cúspide al comisionista Víctor de Aldama y al empresario Claudio Rivas.
Se los investiga por pertenecer a una presunta organización criminal que habría defraudado más de 182 millones ahorrándose el IVA de la venta de combustibles. Nada más ser detenidos, Víctor de Aldama y Claudio Rivas declararon en la Audiencia Nacional. Los dos negaron tener relación con Villafuel, una de las empresas investigadas en este fraude de los hidrocarburos. Le atribuyen a usted el control real e indirecto sobre Villafuel. ¿Esto es un hecho cierto? No, me parece de broma cuando yo no tengo nada que ver con Villafuel, no tengo nómina en Villafuel, no cobré Villafuel. Si preguntan a cualquier empleado de Villafuel, seguramente digan que ni me conocen. ¿Y usted con esta sociedad tiene algún tipo de relación como socio, administrador, apoderado? Absolutamente nada. Muchos de los beneficios de esta trama eran derivados, según la investigación, a cuentas en China y Portugal. La UCO calcula que la trama desvió a esos países unos 74 millones de euros. La Guardia Civil también ha detectado transferencias de capitales y de bienes a Suiza y a Luxemburgo. Casi 200 millones de euros defraudados que fueron a parar a cuentas de Portugal, Luxemburgo, Colombia, China o Macao. Es el botín final de una trama donde Aldama de nuevo es protagonista. ¿Qué quieres saber? Él y Claudio Rivas son los presuntos cabecillas de lo que, según la UCO, es una organización criminal con un grado de peligrosidad elevado. Creaban empresas falsas para comprar combustibles, no pagaban el IVA y cuando Hacienda iba tras ellos, desaparecían con el dinero. Ingresos con los que, según la Guardia Civil, habrían adquirido coches de alta gama, relojes de lujo o el alquiler de este yate, propiedad de un empresario ucraniano. Una ostentación que hacían pública. La investigación dice que se regocijaban e incluso invitaban a terceros a enriquecerse de forma ilegal. En los registros, la Guardia Civil encontró más de 150.000 euros en efectivo, armas o inhibidores del propio Víctor de Aldama. El nexo corruptor del caso Koldo era imprescindible en esta trama, entre otras cosas, por sus contactos. Relaciones que los investigadores dicen Aldama tenía con el gobierno y con el PSOE. El ministro Ángel Víctor Torres, al que señala Aldama, ha vuelto a comparecer por petición del Partido Popular en la comisión del Senado que investiga el caso Koldo. Torres niega haber tenido trato con Aldama, haber pedido mordidas o haber estado en pisos alquilados para disfrute de la presunta trama. Reta al PP a que presente pruebas de lo contrario y les acusa de actuar de portavoces de infamias. Usted dice que no tiene nada que ver, ni nunca ha estado en un piso de estos. Yo pensaba que usted iba a demostrar hoy que sí. Usted nos mintió. No. Claro que sí. Usted lo que estaba es colaborando con la trama. He defendido el interés general frente incluso a las insidias. ¿Usted ha estado en algún piso de señoritas de la calle Atocha 25? Contundentemente que no. Y ustedes, responsables del Partido Popular, son capaces de creer a quien hace una difamación. Yo no creo nada, yo le estoy preguntando. Sí lo cree, porque usted no lo niega. Esperaré dentro de unos años su disculpa. No voy a disculparme por preguntarle cosas que aparecen en el sumario y en los autos. En el Tribunal Supremo siguen las declaraciones en torno a la investigación al fiscal general del Estado. Hoy han declarado ante el juez los jefes de prensa de la Fiscalía General y de la Fiscalía de Madrid. Ambos comparecían como testigos para explicar las comunicaciones que mantuvieron la noche anterior a que se publicara la nota de prensa en la que la Fiscalía informaba del cruce de correos con el abogado de González Amador. Los dos han negado haber tenido acceso a los correos de la pareja de Ayuso. Pedro Callejas tiene más datos. Pedro. Vicente, la jefa de prensa de la Fiscalía General del Estado, asegura que ella en ningún momento accedió a ningún correo porque toda la información se la fue facilitando a Álvaro García Ortiz. Dice que el objetivo era desmentir ese bulo de que la Fiscalía fue la que ofreció un pacto al novio de Ayuso y que para ello la mejor manera determinaron era sacar una nota de prensa desgranando las distintas comunicaciones. Con estas dos acaban de momento las declaraciones, hasta el plato fuerte, la semana próxima el interrogatorio del fiscal general. Han llegado juntos a la puerta del Supremo. Buenos días, compañeros, y gracias. La jefa de prensa de la Fiscalía General y el de la Fiscalía de Madrid declaraban como testigos. La responsable de comunicación de la Fiscalía ha dicho que, al igual que Álvaro García Ortiz, cambió de móvil cuando ya estaba abierta la causa y que no conserva copia de seguridad. Ha afirmado ser la autora de la nota de prensa remitida a los medios de comunicación de la que Ortiz se responsabilizó. Asumo institucionalmente la responsabilidad última. Pero ha dicho no haber tenido acceso a los correos electrónicos que la defensa de González Amador intercambió con el fiscal Salto. Lo mismo ha declarado el jefe de la Fiscalía de Madrid, que también ha asegurado que en principio se opuso a enviar la nota de prensa a los medios de comunicación. Por otro lado, este miércoles la UCO entregará al juez el contenido de uno de los móviles del fiscal general.
Y ya el próximo 29 de enero será el propio Álvaro García Ortiz el que tendrá que declarar en el Supremo como investigado por un delito de revelación de secretos. Precisamente hoy hemos conocido que 2 de los abogados del novio de Ayuso y el arquitecto que reformó su ático han denunciado haber sufrido robos en sus viviendas. Sus denuncias se suman a la interpuesta por González Amador, que asegura que forzaron la entrada de su coche pero no se llevaron nada. Su abogada denuncia haber sufrido el robo de un ordenador portátil que usa para su trabajo. Cree que entre todos esos sucesos hay una conexión. Existe una relación, un vínculo entre todos los sucesos. Es bastante casualidad que en un espacio tan corto de tiempo como un mes y medio hayan sucedido estos 4 hechos y que todo venga referido al entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid y concretamente a su pareja. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que blindará, entre otras cosas, las becas para los aspirantes con menos recursos y las equiparará al salario mínimo interprofesional. El objetivo, defiende Moncloa, es adecuar la justicia a la actual realidad social y garantizar la igualdad de oportunidades en el sector. Es un avance, sin ninguna duda, en lo que necesitamos para construir la justicia del siglo XXI. Son mayor número de jueces, mayor número de fiscales, mayor número de magistrados, mayores oportunidades de promoción profesional, garantía de que se cumplen los requisitos de número, tanto en el ingreso por el turno libre como en el ingreso por el cuarto turno. El Banco Sabadell podría volver a Cataluña. Según ha adelantado el diario ABC y ha confirmado Antena 3 Noticias, la entidad planteará en su próximo Consejo de Administración el regreso de su sede a Sabadell. Han pasado 7 años desde que se instaló en Valencia, buscando una estabilidad que en esos momentos aseguraba no encontrar en Cataluña. Más de 70 personas ya han muerto y medio centenar han resultado heridas en un incendio en una estación de esquí de Turquía. El fuego se ha iniciado de madrugada en un hotel que estaba revestido de madera y que albergaba a casi 250 personas. Muchos de los huéspedes han tenido que saltar por las ventanas para ponerse a salvo. Israel pone ahora el foco en Cisjordania. Las autoridades israelíes aseguran que quieren devolver la paz a la zona y han llevado a cabo una intervención en la localidad de Jenin. Hasta el momento, 9 palestinos han muerto y 35 han resultado heridos. Secesionistas de Mali aseguran que han liberado al ciudadano español que había sido secuestrado en Argelia. Estos son los datos oficiales, aunque el suceso no está aclarado en absoluto. Se asegura que ya está en contacto con su familia. Según fuentes españolas, han sido determinantes las gestiones realizadas por el CNI en la negociación con los secuestradores. Ha sido objeto de ya no un beso, que ya no, es que son tocamientos a la fuerza en una habitación. Sí. Es que no se entiende que continúe con este señor o no le diga algo, o haga un gesto, yo tampoco lo entiendo, irse con él. Es uno de los momentos del interrogatorio del juez Adolfo Carretero a la actriz Elisa Muliá por su denuncia a Íñigo Errejón. La actitud y el tono con que el magistrado se dirige a la denunciante han levantado mucha polémica en las últimas horas. Le dije que me estaba sintiendo muy... Por el tono empleado... Muy incómoda, ¿no? Decir usted que me dejes en paz, que no me toques, que dijo algo de eso. La forma de interrogar a la denunciante... ¿Cómo se va usted con su señor a su casa? Mira, yo lo que sí que recuerdo es que... El juez Adolfo Carretero ha sido cuestionado por muchos juristas. Utiliza un tono absolutamente agresivo, a veces zafio. Creen que se excedió... ¿Cuánto tiempo duró el tiempo que estuvo chupándole las tetas, tocándole el culo? En algunas preguntas. ¿Qué más te da que te haya estado tocando 1 minuto que 21? Te ha tocado sin tu consentimiento. El abogado de Elisa Muliá reconoce que el magistrado fue duro, pero eso, dice, le beneficia. Ella no se ha derrumbado, ha respondido todas las lagunas. Más allá de las formas... En los delitos sexuales los interrogatorios son incómodos. Hay preguntas que el juez debe hacer. Con un tono más amable o menos amable, pero el contenido de las preguntas es el lógico y ajustado a derecho. En conversaciones a Antena 3 Noticias, Carretero dice que su obligación es buscar la verdad. Es raro que usted no diga nada. Para las asociaciones feministas, comportamientos como ese desaniman a otras mujeres a denunciar. Alcaldes de municipios afectados por la Dana han participado esta tarde por primera vez en la reunión del Comité de Seguimiento de la Emergencia. Uno a uno han ido informando de los problemas que casi 3 meses después continúan padeciendo. Preocupa el estado de algunos edificios. El Instituto Valenciano de la Edificación cifra en 305 las viviendas afectadas que deben ser demolidas total o parcialmente.
La familia de uno de los guardias civiles asesinados por una narcolancha en Barbate solicita en los juzgados reabrir la causa contra sus superiores. La petición insiste en que los mandos eran conscientes de la inferioridad de medios del operativo. Aportan una grabación realizada a un superviviente del ataque. Mi teniente coronel, es un riesgo, que no pueden pasar por encima. No, pero si las embarcaciones estaban sin tripulante. Sí, que nada, que ir a cortar los cabos y que no pasa nada. Allí a cara perro, que nos vean, porque no pueden salir. Si hay aquí algún responsable de esto, soy yo, que soy el que la organizado. Una persona ha muerto y otra está en estado crítico tras una explosión en el puerto de Barcelona. Son trabajadores que estaban realizando tareas de mantenimiento y soldadura en un tanque de productos infantiles. La princesa de Asturias ha llegado hoy al puerto de Las Palmas a bordo del buque Juan Sebastián de Elcano. Es la última parada en España antes de seguir su travesía por el Atlántico. La princesa y sus compañeros guardiamarinas se quedarán en la isla hasta el jueves y después tomarán rumbo a Brasil durante los próximos 22 días. Y en los boletines y espacios informativos de Onda Cero. Transforma tu energía con el crossover líder en electrificación. Nuevo Toyota CHR Plug-in Hybrid por 200 € al mes. Más información en toyota.es. Donald Trump no ha tardado ni 12 horas en exigir a España que aumente su gasto en defensa y amenaza con imponer aranceles del 100% a los productos españoles, lo que de facto impediría nuestras exportaciones a Estados Unidos, que son muchas. Y es solo el primer aviso. España, a 21 de enero de 2025. Buenas noches. Va a ser una feliz noche. Hasta mañana.